Cerca del Cabo San Vicente, la escuadra francesa sufrió un fuerte temporal del suroeste y el 5 de mayo cruzó el estrecho de Gibraltar. Según don José de Escaño, podrían haberse refugiado en San Vicente o en el Cabo Espartel para luego entrar en Cádiz tras la tormenta. No obstante, el navío Saint-Serge sí se aproximó a la costa, fondeando el 9 de mayo en Chipiona, gravemente dañado, mientras los vigías de Algeciras avistaban el paso de la escuadra francesa. Los planes combinados contemplaban que ambas escuadras, la española y la francesa, zarparan de Cádiz para enfrentarse a los 15 navíos ingleses de bloqueo al mando de Lord Keith. Posteriormente, debían proteger el desembarco de 15.000 soldados españoles en Menorca, socorrer Malta y Egipto y apoyar al ejército francés en Nápoles. La escuadra inglesa, tras avistar el paso de la flota francesa, regresó a las costas españolas. Lord Keith, que había sustituido a John Jervis por enfermedad, envió despachos a Nelson en Palermo y a los capitanes en Malta y Alejandría, reagrupando sus fuerzas. El 12 de mayo, Jervis tomó el mando a bordo del Ville de Paris y zarpó de Gibraltar con 16 navíos para unirse en Menorca a la división de Duckworth. Allí reunió una fuerza combinada que continuó la persecución de la flota francesa hacia el norte. La escuadra española, comandada por don José de Mazarredo, quedó temporalmente libre del bloqueo de Cádiz y zarpó el 14 de mayo con 17 navíos y 4 fragatas rumbo a Cartagena, Alicante, Barcelona y Mallorca, donde debían recoger tropas para la recuperación de Menorca. Sin embargo, un fuerte temporal entre el 16 y el 17 de mayo causó graves daños en numerosos barcos, obligando a la flota a llegar a Cartagena el 20 de mayo. El 22 de junio, la escuadra de Bruy, compuesta por 22 navíos y 11 fragatas, entró en Cartagena. Pese a esta unión, las disputas sobre los objetivos dificultaron la coordinación. Mazarredo rechazó dirigirse a Malta o Italia, como deseaban los franceses, considerando que las operaciones en el Mediterráneo eran inviables ante la llegada de refuerzos ingleses. Finalmente, decidieron dirigirse a Cádiz. Durante la travesía, el 29 de junio, la fragata Carmen y el bergantín Vivo capturaron la balandra inglesa Penélope. La escuadra llegó a Cádiz finalmente el 10 de julio, pero los desacuerdos entre Bruy y Mazarredo continuaron. Mientras el francés proponía entrar en el Atlántico para volver al Mediterráneo tras un largo rodeo, Mazarredo argumentó que esto expondría a la flota a ser detectada por los vigías de la costa portuguesa. 2 días después, Mazarredo recibió órdenes de dirigirse a Brest, levantar los bloqueos de Rochefort y Texel y participar en una expedición a Irlanda. Con escaso entusiasmo por lo imposible de la operación, la escuadra combinada zarpaba el 21 de julio. A su paso por Finisterre, un temporal obligó a algunos barcos como el Soberano a regresar a Cádiz. La flota restante llegó a Brest el 8 de agosto, donde quedó bloqueada por la escuadra británica comandada por John Jervis, que contaba con más de 40 navíos. Mientras tanto, Napoleón insistía en planes que buscaban sacar provecho de la Armada española. Propuso que la flota combinada regresara nuevamente al Mediterráneo para abastecer a Malta y rescatar a su ejército en Egipto, empleando como pretexto la recuperación de Menorca. Mazarredo se opuso enérgicamente a estos planes, pero las presiones francesas, así como la debilidad de la corte española, llevaron a su destitución. El 14 de febrero de 1801, Federico Gravina asumía el mando. Bajo el liderazgo de Gravina, la escuadra permaneció prácticamente inactiva, mientras que Ferrol y Cádiz enfrentaban graves peligros en los primeros meses de 1800. Finalmente, a finales de 1801, se alcanzó un acuerdo de paz con Inglaterra, la Paz de Amiens, pero Napoleón exigió que parte de la flota zarpara hacia Santo Domingo, mientras que el resto de los buques españoles, en condiciones precarias, por no decir deplorables, no regresaron a puerto hasta abril de 1802. Una nueva guerra con Gran Bretaña comienza en diciembre de 1804. La principal causa es la influencia francesa en la corte y en los políticos españoles que nos arrastran a ella por el Tratado de Subsidios de 1803. Estas acciones se inician con una serie de agresiones de la escuadra inglesa que culmina con la captura de 4 fragatas españolas cargadas de pasajeros y caudales. A pesar del mal gobierno, la potencia de la Armada española era extraordinaria.
con navíos que podían pasar como los mejores del mundo, siendo lógicamente ambicionada por Gran Bretaña así como por Francia, que era la que por momentos parecía tener el control efectivo sobre la Armada española. A mediados de febrero, en cada departamento se ordenó armar el mayor número de unidades posibles. En Ferrol se encontraba el San Juan Nepomuceno, estando listo y pertrechado para el mes de marzo de 1805 y puesto a las órdenes, ahora sí, del que sería probablemente su más célebre capitán, el brigadier Cosme Damián Churruca. A mediados de febrero toma el mando de esta escuadra en el Ferrol el teniente general Domingo Pérez de Grandallana, con su segundo en el mando el jefe de escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros. El navío nepomuceno acababa de salir del arsenal, carenando en firme y con forro de cobre, pidiendo el comandante Churruca armarlo y pertrecharlo sin sujeción al reglamento. Pero las envidias y dejadez de los mandos del arsenal hicieron imposible las mejoras proyectadas por Churruca. El principal objetivo de Napoleón era la invasión de Inglaterra, para lo cual ideó un plan ambicioso pero carente de visión marítima. Su estrategia consistía en alejar a la escuadra de Nelson del Canal de la Mancha y, una vez unidas las distintas escuadras aliadas, asediar las costas inglesas y desembarcar al ejército francés estacionado en Boulogne. Sin embargo, Napoleón ignoraba las complejidades de las tormentas, las habilidades de las tripulaciones y las tácticas navales, lo que condenaba su plan al fracaso incluso antes de comenzar. La primera fase del plan, escapar de las escuadras inglesas, comenzó el 30 de marzo de 1805, cuando Villeneuve zarpó de Tolón con 11 navíos, 7 fragatas y 3 bergantines. Al llegar a Cádiz el 9 de abril, se unió la escuadra de don Federico Gravina, compuesta por 6 navíos y una fragata. La flota combinada puso rumbo a Martinica, alcanzando la isla el 14 de mayo, mientras Nelson, engañado, buscaba a Villeneuve por el Mediterráneo. En Guadalupe se unieron los navíos franceses Algeciras y Aquil bajo el mando del contraalmirante Magón. Gravina, consciente de la superioridad aliada, propuso atacar a los ingleses. Sin embargo, órdenes llegadas desde Francia instaron a regresar a Europa para julio con el objetivo de unirse a las escuadras de El Ferrol y Brest en la costa atlántica, perdiendo de esta manera una gran oportunidad para haber asediado las posesiones británicas en América. El 22 de julio, tras una difícil travesía, la flota combinada se encontró con la escuadra de Robert Calder cerca del Cabo de Finisterre. Calder, con 15 navíos, 2 fragatas y 2 embarcaciones menores, estaba preparado para interceptar a los aliados tras recibir noticias de su llegada. En una espesa niebla se libró la batalla del Cabo de Finisterre. Los navíos españoles Firme y San Rafael fueron capturados tras soportar el peso del combate en la vanguardia aliada bajo el mando de Gravina. Concluida la batalla, Villeneuve decidió dirigirse a Cádiz en lugar de Brest, donde lo esperaba la poderosa escuadra de Contam con 22 navíos. Inicialmente intentó entrar en el Ferrol, pero los daños sufridos y la necesidad de atender a los heridos obligaron a la flota a detenerse en Vigo el 27 de julio. La flota combinada zarpó nuevamente el 31 de ese mismo mes, dejando atrás a los navíos América, España y al francés Atlas, que estaban muy dañados, y Gravina avanzó hacia el Ferrol seguido por Villeneuve, quien desobedeció las órdenes de París que prohibían esta escala. En el Ferrol se unieron a la escuadra varios navíos españoles, entre ellos el San Juan Nepomuceno, junto con unidades francesas bajo el mando del contraalmirante Gourdon. La confusión aumentó aún más si cabe debido a las constantes órdenes y contraórdenes emitidas por Napoleón, que evidenciaron la falta de coordinación entre las flotas aliadas. Finalmente Villeneuve puso rumbo al sur, alcanzando Cádiz el 20 de agosto. Un día antes, el San Juan Nepomuceno junto con 2 navíos franceses se encontraba en descubierta persiguiendo una fragata inglesa. La llegada a Cádiz se vio marcada por el caos cuando Villeneuve y la escuadra de Alemán, que transportaba 5 navíos, 2 fragatas y 2 corbetas, se cruzaron creyendo que el otro era el enemigo, un hecho que ilustra el gran desconcierto general en el bando franco-español. Detengámonos ahora para ver de forma detallada 2 aspectos relevantes y que dan a entender la figura de Churruca, que no vamos a evaluar desde un punto de vista, digamos, biográfico, sino que lo haremos a través de sus propias impresiones, porque me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto sobre la figura de uno de los marinos, probablemente si no el más relevante del siglo XVIII en España. La mentalidad de Churruca la vamos a desgranar a través de 2 hechos fundamentalmente. El primero
será un motín que tuvo a bordo del Nepomuceno, un hecho insólito en la Armada Española del 18, y luego también una serie de misivas que el propio Churruca rubricó, en las que comentaba sus preocupaciones, anhelos y sensaciones de la Armada Española en general, pero también de aspectos vitales que tenían como destinatario su hermano. Así que sin más, comenzamos con el motín que tuvo lugar en el San Juan Nepomuceno. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la Real Armada Española enfrentaba problemas más graves que cualquier otra marina importante del mundo. Sobre el papel, España figuraba entre las principales potencias navales, principalmente por el número de buques, pero la calidad de las tripulaciones y los recursos dejaban mucho que desear. A pesar de estas carencias, la Armada Española logró evitar grandes motines que sí sacudieron a otras marinas como la británica, por ejemplo. Aunque existieron insubordinaciones documentadas, los casos de motines a bordo fueron escasos, incluso en circunstancias que habrían podido justificarlos. Los oficiales, a menudo sin cobrar durante meses, mantenían su sentido del deber y del honor por encima de las adversidades, mientras que la marinería, más vulnerable, hubiera sido un candidato ideal para encender la chispa de una sublevación. En contraste, la marina británica, que ofrecía mejor paga y permitía a sus tripulantes beneficiarse de los botines capturados, sufrió numerosos motines, llegando incluso a involucrar flotas enteras. La clave de esta diferencia radicaba en gran medida en las duras condiciones de navegación que enfrentaban los británicos. Muchos de sus buques permanecían años sin permitir a sus tripulaciones visitar a sus familias, sometiéndolas a una disciplina estricta y a largos periodos en alta mar, una presión constante que propiciaba episodios de rebelión. Por otro lado, la Armada Española, frecuentemente bloqueada en puerto, reducía las tensiones al permitir a las tripulaciones cierta estabilidad. En los puertos, además, la posibilidad de recibir refuerzos para sofocar cualquier intento de amotinamiento desalentaba a la marinería. De haber estado sus buques en constante navegación como los británicos, España podría haber alcanzado una marina de élite, pero probablemente habría enfrentado más motines. Otro factor clave era la gran proporción de soldados a bordo de los buques españoles. Por la falta de marineros, se recurría a soldados de marina o del ejército para completar las dotaciones. En un navío de 74 cañones, que debía llevar unos 100 infantes de marina, según las ordenanzas, podía haber más de 200 soldados, representando una fuerza considerable frente a la marinería, que no portaba armas salvo en el combate. Además, una de las funciones de la guarnición era proteger la oficialidad ante posible sedición, manteniendo, de esta manera, una estricta separación entre soldados y marineros para evitar la camaradería. En este contexto, cualquier motín en un buque español habría requerido de la participación activa, o al menos el consentimiento, de la tropa embarcada, algo que rara vez ocurría. En agosto de 1805, 2 meses antes de la batalla de Trafalgar, el San Juan Nepomuceno, un ágil y elegante navío de línea de 74 cañones, como hemos visto, estaba comandado por el brigadier Cosme Damián Churruca, uno de los marinos más respetados de la Armada Española con una destacada trayectoria. El San Juan Nepomuceno formaba parte de la escuadra del teniente general don Francisco de Grandallana, que se dirigió al Ferrol para unirse a la escuadra combinada de Villeneuve. Esta, tras un agotador viaje oceánico y la batalla de Finisterre contra los británicos del 22 de julio, regresaba maltrecha. Grandallana acudió con los buques Príncipe de Asturias, Neptuno, San Juan Nepomuceno, Monarca, San Francisco de Asís y San Fulgencio, junto con los navíos franceses del contraalmirante Gourdon, Redoutable, Foguet, Argonaut, Eros, Duguay-Trouin y el bergantín Observateur. El 13 de agosto, tras unirse a Villeneuve, la flota combinada puso rumbo a Cádiz, una decisión que desató el descontento de Napoleón, pues con ella se desvanecía su ambición de invadir Gran Bretaña. Churruca, durante el trayecto, diría sobre su navío: se ha notado que es uno de los más veleros de la escuadra en todas posiciones. El San Juan Nepomuceno era conocido por su velocidad y maniobrabilidad, características que lo hacían destacar en misiones de caza junto a fragatas, mucho más ágiles pero con menos cañones, y al navío francés Aquile, también reconocido por su excelente navegación. El 19 de agosto, cerca de Cádiz, mientras el San Juan Nepomuceno formaba parte de una escuadra de observación
y daba caza a una fragata de guerra británica, ocurrió un incidente notable. En pleno zafarrancho de combate, con las mechas encendidas y toda la tripulación en sus puestos de batalla, un grupo de marineros cometió un acto de insubordinación que sería severamente castigado. Ese día, algunos miembros de la tripulación asignados a los cañones proeles de la segunda batería, equipadas con piezas de 18 libras, vaciaron las ollas del fogón que, como es habitual en estos casos, había sido apagado para evitar riesgos durante el combate. Además, los tripulantes de los cañones 13 y 14 de la primera batería, armada con cañones de 36 libras, se apropiaron de los víveres destinados a los suboficiales de mar que estaban almacenados en la caja del agua. Este acto no solo implicaba el abandono de sus puestos durante una situación crítica, sino también el robo de provisiones, ambos considerados como delitos graves en la Armada. En la Marina británica, estos actos se castigaban con azotes o un enjarretado. En la Armada española, las penas podían incluir azotes administrados sobre un cañón o a través de una carrera de baquetas, donde los compañeros del acusado ejecutaban el castigo. Sin embargo, en este caso, las implicaciones del delito fueron más allá del abandono de puestos y el robo, agravando la situación. El brigadier Churruca no tuvo conocimiento de los hechos hasta que él mismo ordenó suspender la persecución de la fragata británica, que logró escapar, y mandó retirar a la tripulación de sus puestos de combate. Tras ser informado, Churruca convocó a los implicados, los responsables de los cañones proeles de la segunda batería y los dos de la primera involucrados en el robo. El comandante explica entonces: Entre estos 5 ranchos había uno solo de marinería en el 15º cañón de segunda batería, cuya gente acusó a la tropa de marina del 13º y 14º de haber vaciado las ollas y robado la cena de los oficiales mayores. Pero estos últimos estuvieron negativos, como los de la primera batería, que también eran tropa de marina, y en toda aquella noche y el día siguiente hice diligencias, aunque infructuosas, para descubrir los verdaderos reos, considerando que no podía ni debía dejar impune un delito que era gravísimo por las circunstancias en que se cometió, y reflexionando por otra parte que una corrección fuerte no era prudente sobre un crecido número de hombres, entre los cuales podía haber muchos que fuesen inocentes, algunos testigos que no querían declarar la verdad, y tal vez pocos reos. Les intimé que quedaban todos privados de la ración de vino hasta que ellos mismos no descubriesen los verdaderos culpados, para que sobre estos solo recayese el castigo conveniente. La mayoría de los acusados de insubordinación pertenecían a la tropa de la guarnición de marina, quienes se apoyaron mutuamente al ser señalados por los marineros. La división entre marinería y tropa se implementaba precisamente para evitar este tipo de alianzas, especialmente en caso de motines. Como medida disciplinaria, se les privó de la ración diaria de vino, una de las pocas recompensas que aliviaba las duras condiciones a bordo. Esta privación, que comenzó el 21 de agosto, afectó a 42 hombres, todos soldados de los batallones de infantería de marina. La situación, como veremos, era delicada para los oficiales, puesto que los soldados responsables de garantizar la seguridad del buque y el cumplimiento de las órdenes adoptaban una actitud más propia de marineros descontentos. Para el tercer día de castigo, el 24 de agosto, el brigadier Churruca recibió una notificación de la mayoría de la escuadra informando que 3 soldados del San Juan Nepomuceno habían presentado una queja formal. La instancia, firmada por Simón Pérez y respaldada por Dionisio Valderrábano y Pedro Vengaza, denunciaba la ilegalidad del castigo, calificándolo de injusto. Este recurso de agravio fue llevado al navío Argonauta, insignia de la escuadra española comandada por Gravina, por el cabo segundo de marina Juan Valdés, quien fue inmediatamente arrestado y asegurado con un cepo. La acción de los soldados violaba la sagrada cadena de mando, ignorando la autoridad de su propio comandante, al elevar una queja directamente a la mayoría general. Churruca respondió enviando al alférez de fragata don Benito Bermúdez de Castro, encargado del destacamento de marina, a investigar si los soldados de marina habían autorizado la queja. De los encuestados, solo 9 admitieron estar de acuerdo con la acción, entre ellos 2 soldados no afectados por la privación de vino. Este resultado confirmó el malestar generalizado entre la tropa, quienes consideraban injusto el castigo.
El 27 de agosto, durante la guardia matutina, ocurrió un grave episodio de insubordinación. Simón Pérez solicitó su ración de vino al alférez de fragata Bermúdez de Castro, quien se negó, recordándole que solo el comandante podía autorizarlo. Pérez protestó en voz alta, acusando al buque de falta de justicia y negándose a abandonar el Alcázar. 2 soldados más, Valderrábano y Antelo, se unieron a la solicitud, desafiando al oficial. Ante su resistencia, el alférez intentó asegurar a los insubordinados con un cepo, pero encontró oposición por parte de otros soldados presentes, quienes descendieron al convés y se dirigieron a la primera batería para armarse. Mientras tanto, Churruca, ajeno a los eventos, escribía en su cámara un informe para la mayoría general. Fue informado por el alférez de la rebelión, y aunque se detuvo para vestirse con aire marcial, su segundo al mando, el capitán de fragata don Francisco Moyúa, tomó acción inmediata. Armado solo con su pistola descargada, Moyúa confrontó a los sublevados, quienes se habían refugiado en la oscura primera batería. La guardia ya estaba sobre las armas vigilando las escotillas para impedir la salida de los insubordinados. Churruca llegó al Alcázar y en nombre del rey proclamó que cualquier desobediencia sería castigada con la ejecución inmediata. Los soldados más veteranos, con lágrimas en los ojos, suplicaron por la vida de los sublevados, asegurando que no comprendían la gravedad de sus acciones. Churruca prometió interceder si cesaban su resistencia. Mientras Moyúa desarmaba a los sublevados en la segunda batería, encontró a un soldado armado que lideraba la resistencia. Con calma y determinación, le exigió entregar su sable. Tras una negativa inicial, el capitán simuló cargar su pistola, logrando finalmente que el soldado envainara su arma. El oficial aprovechó la oportunidad para instar a los soldados a deponer las armas, recordándoles que sus actos solo empeorarían su situación. Finalmente, los insubordinados entregaron sus armas y se dirigieron al Alcázar, donde Churruca los interrogó. Los soldados argumentaron que la privación del vino y los supuestos castigos físicos del alférez de fragata, Bermúdez de Castro, no estaban contemplados en las ordenanzas. Churruca defendió la necesidad de castigo, explicando que el robo cometido durante el zafarrancho de combate era un acto inaceptable que requería medidas ejemplares. El comandante también aclaró que los palos mencionados en las quejas habían sido aplicados a vendedores de ropas que traficaban con prendas de munición, no a los soldados. Los sublevados, acostumbrados a prácticas ilícitas, no aceptaron bien las restricciones impuestas a bordo del San Juan Nepomuceno. El comandante dice entonces: Vista la cavilosidad y mal carácter de estos soldados, que sin embargo se sometían pidiendo que hiciese yo lo que gustase de ellos, les pregunté si querían ser oídos y juzgados en un consejo de guerra. Me rogaron que los castigase yo y que no los abandonase a la justicia de vuestra excelencia, de la cual no podían dejar de esperar el castigo correspondiente al atentado que habían cometido. Los amotinados no eran tontos y sabían que si iban al consejo de guerra les caería la pena de muerte sin ninguna duda. Solo con el arbitrio favorable de su comandante podían conmutar la pena capital por otra que no les conllevara la vida. Churruca se comprometió a interceder por ellos, explicándoles que aún así aquello no podía quedar sin castigo. Así, fueron puestos al cepo los 3 soldados que empezaron la rebelión. Todos los soldados se sometieron a la disciplina y a la obediencia inmediata. Para no perder el tiempo, escribiendo un informe, Churruca pasó al argonauta para contar al general Gravina todo lo sucedido por propia voz. Desde el primer instante de este movimiento insurreccional, acudieron todos los oficiales con el mayor celo a contenerlo. El guardiamarina, habilitado de oficial, don José de Apodaca, que se hallaba en la cámara baja, comisionado por ellos, se embarcó en un bote que había por la popa, descolgándose por los cañones del timón para avisar esta novedad al navío inmediato, que era el Príncipe de Asturias, de donde vino inmediatamente un oficial a ofrecerme auxilio, que no eran ya necesarios en atención a estar ya apaciguado el motín. Pero no puedo elogiar bastante la bizarra conducta del capitán de fragata Francisco de Moina, que arrojándose el primero en medio de los 30 o 40 sublevados, pudo reducirlos con su valor y prudencia a que dejasen las armas sin efusión de sangre y sin dar tiempo que los sometiese la fuerza, por lo cual espero lo recomendará vuestra excelencia a la piedad del rey.
Los sargentos de la guarnición que se me presentaron todos en el alcázar, toda la tropa de voluntarios de la corona, corrió a tomar las armas por un movimiento espontáneo y digno del mayor elogio para auxiliar a sus jefes. La de Marina, que se hallaba de guardia, las tomó igualmente y concurrió a defender las escalas, y el resto de este destacamento, que no había tomado parte en el motín, se mantuvo quieto y sin armas, habiéndose reunido en el alcázar. Pero ahí no acabó la cosa. La tarde del 27 de agosto, el comandante Churruca fue informado de que varios soldados de Marina planeaban liberar durante la noche a los 3 principales detenidos que permanecían en el cepo. Ante la gravedad de la situación, Churruca tomó medidas contundentes para evitar un segundo intento de amotinamiento que, de tener éxito, podría haber tenido consecuencias catastróficas. Para garantizar la seguridad, confió en los voluntarios de la corona, quienes habían demostrado su lealtad sin fisuras. Se redoblaron los centinelas en los puntos estratégicos del navío, armándolos con sables de la dotación. Además, con máxima discreción, se trajo cartuchería y pistolas desde el Príncipe de Asturias, armando a todos los oficiales de guerra y sargentos. Durante la noche, los voluntarios patrullaron constantemente mientras se retiraban las armas de la infantería de marina, incluidos los de guardia, pues entre ellos había sospechosos de complicidad. Al amanecer, un destacamento armado de voluntarios tomó posiciones y se cerraron las escotillas para evitar cualquier intento de escape hacia el sollado. A la hora del zafarrancho, Churruca siguió la rutina habitual. La tropa de marina fue formada sin armas para la revista, mientras los voluntarios de la corona, aparentemente dispersos, se encontraban estratégicamente posicionados en la toldilla, la antecámara y el castillo. En el momento oportuno, los voluntarios rodearon de manera intimidante a la tropa de marina. Churruca, acompañado por los oficiales de guardia, llamó a los soldados sospechosos de planear la revuelta. Uno a uno fueron interrogados y, al no poder justificar sus acciones, fueron detenidos en un clima de absoluto silencio. Desde el navío insignia Argonauta se ordenó que los encausados fueran trasladados al arsenal de la Carraca. Bajo estricta escolta, 3 cabos y 30 soldados de marina, todos sospechosos, fueron conducidos en la lancha del navío. Antes de partir, algunos de los detenidos confesaron a Churruca que los verdaderos responsables de la insubordinación permanecían a bordo, aunque se negaron a identificarlos. Esto llevó al comandante a continuar con sus investigaciones para erradicar cualquier tipo de foco de sedición en el buque. Churruca se dirigió entonces al resto de la tropa y la marinería, exhortándolos a la obediencia y a cumplir su deber. Gracias a sus diligencias, el comandante descubrió a 7 soldados adicionales implicados en la conspiración, entre ellos el cabo segundo, que había presentado la queja al Argonauta. Aunque este último no había participado en la toma de armas, su rol previo como mensajero lo implicaba en las acciones subversivas. Estos nuevos hallazgos subrayaron la determinación de Churruca de restablecer la disciplina y la lealtad absoluta a bordo del San Juan Nepomuceno. Churruca termina su informe de la siguiente manera. No confío todavía en haber evacuado el destacamento de marina de todo lo malo que hay en él, pues puede quedar aún algún resto de la funesta semilla derramada por los hombres perversos remitidos al arsenal. Ni creo conveniente que quede en un buque una tropa que ha recibido las lecciones de aquellos, oídos sus discursos y visto un atentado de que no hay ejemplo en los bajeles del rey ni en sus tropas de marina. Por tanto, me ha parecido prudente no restituir sus sables a dicha tropa, hasta que vuestra excelencia me lo ordene, o disponga lo que le pareciere conveniente, respecto a que están también sin ellos los voluntarios de la corona. Nuestro Señor guarde la vida de vuestra excelencia muchos años. A bordo del navío San Juan Nepomuceno, en la bahía de Cádiz, a 30 de agosto de 1805. Excelentísimo señor, Cosme de Churruca. Churruca, preocupado de que su nombre quedara asociado al de un mando con un rigor excesivo en sus hombres, intercedió por la vida de todos los amotinados, lográndoles salvar la vida, ya que no había habido derramamiento de sangre, aunque no les pudo ahorrar las penas de cárcel. Churruca estaba orgulloso de su proceder, como expresó en una carta a su hermano Julián. Querido hermano,
Como supongo que antes del recibo de esta habrá visto la relación del motín que tuve el 27 de agosto, te envío copia de la orden publicada ayer en la Escuadra, para que veas que la Corte ha apreciado mi mediación y que tengo el doble placer de haber salvado las vidas a 40 desgraciados que debían morir, y de que conste así en los archivos, para que la posteridad vea en este hecho que no pude provocar tal atentado por un rigor excesivo ni por abusar de autoridad, pues no recelo que se me tache nunca de abandono en la disciplina militar. Por Real Ordenanza, con fecha de 2 de octubre, se resolvió que los delincuentes pasaran 8 años en presidio y que la guarnición del San Juan Nepomuceno se reformara, repartiéndose sus individuos en otras compañías y suprimiendo las que pertenecían los soldados que habían delinquido. 2 meses después de aquello, morían valientemente en Trafalgar, Churruca, Moyúa y un centenar largo de tripulantes del San Juan Nepomuceno. Veamos ahora las cartas de Churruca antes de la batalla que muestran sus preocupaciones y pensamientos sobre el estado de la Armada. Carta del 13 de febrero de 1805 a su hermano Julián. Esta carta la escribió Cosme Damián Churruca a su hermano Julián desde Ferrol, donde se estaban armando los navíos de línea de aquel departamento para la lucha contra los británicos, tras la reanudación de la guerra a consecuencia de la batalla del Cabo de Santa María el año anterior. España se había comprometido con Francia en armar 8 navíos y 4 fragatas en el Ferrol, 12 navíos en Cádiz y 6 navíos en Cartagena. En la misiva, el brigadier se muestra muy satisfecho, ya que al fin le conceden el mando del navío San Juan Nepomuceno, buque que él mismo había solicitado a Godoy. Además, en la misiva le cuenta a su hermano lo siguiente: y autorizándome para que sin sujeción a reglamentos disponga yo sus distribuciones interiores y le arme a mi entera satisfacción, en cuanto lo permita la escasez actual en este arsenal. Esto, como veremos en una carta más adelante, sería motivo de una gran frustración, pero la alegría es doble, ya que no solo pasaba a mandar un buque de guerra de su preferencia, sino que dejaba atrás el siempre incómodo puesto de capitán de bandera de un buque insignia. En este caso, el navío Príncipe de Asturias, que enarbolaba la insignia del teniente general Domingo Pérez de Grandallana. Pero los motivos de que Churruca pidiera el traslado a un buque sin generales con insignia se debían, sobre todo, a la manifiesta animadversión que tenía de Grandallana y a tenor por sus comentarios. No era el único que detestaba a aquel general. El mismo Napoleón le dijo a su ministro Decré de que no quería a Grandallana como mando. Por consiguiente, tengo la doble satisfacción de libertarme del disgusto de ser capitán de bandera de un general y de serlo del tal señor, cuya caída ha causado un regocijo universal en toda la Armada. Harto será que no tenga yo algunas disputas con él, porque querrá trabarme en el uso de las facultades que se me han concedido para el armamento de mi navío, bajo pretexto de que atraso el de los demás de su escuadra. Pero yo sabré sostenerme sin compromiso alguno. Grandallana había sido ministro de Marina hasta que el 2 de febrero sustituye al jefe de escuadra Baltasar Hidalgo Cisneros, que era el mando de la escuadra de El Ferrol. La caída es, por tanto, la vuelta de Grandallana a un puesto a bordo de un buque y no en el goloso puesto de ministro. Unos pocos meses más adelante, el propio Gravina, que sería el comandante en jefe de las fuerzas españolas en Trafalgar, echaría a Grandallana del Príncipe de Asturias para quedárselo él. En esta carta, Churruca menciona también el estado de la situación de la Real Armada, afirmando que duda que se encontrase marinería suficiente para armar los 26 navíos de los 3 departamentos, a pesar, explica, de que enviaron desde Galicia a Cádiz a 1.200 hombres de mar. Añade que el departamento ferrolano se ha concentrado tropas y que hay acuciante falta de harinas, carnes, vinos, aceite, leña, carbón, hierro y cualquier otra cosa de los artículos más necesarios, creyendo que era imposible hacerse la escuadra a la mar próximamente. En su carta del 8 de mayo de 1805 al brigadier José Espinosa y Tello, aprovechando la carta que envía a su editor sobre unas correcciones de su libro sobre punterías, Churruca se desahoga con su amigo, contándole las desgracias ocurridas con el armamento de su navío San Juan Nepomuceno. Cruelísimamente contrariado, escribía nada más empezar porque, a pesar de la orden superior de que tenía de armar su navío a su entera satisfacción, va a quedar no solamente lejos de tal estado,
sino que peor que algunos otros de la escuadra, pues la tal orden ha hecho que sea yo la bête noire para los que mandan el arsenal y los trabajos. Churruca estaba seguro de que habían echado a perder el San Juan en la carena, al aumentar extraordinariamente el peso y disminuyendo de esta manera su estabilidad. El aumento de peso estaba íntimamente relacionado con la incapacidad de pertrechar al navío con las debidas vituallas, teniendo por lo tanto menos autonomía que antes, por no poder embarcar las provisiones totales que sí podía llevar antes del desastre que le hicieron en el astillero. Sin embargo, Churruca se conocía bien la burocracia y los egos de quien trataba en los arsenales, ya que afirma: «Pero voy con pies de plomo, y no hablaré de oficio hasta que pueda hacerlo de modo que no se me pueda responder. Bien que aquí está establecido no contestar a ningún oficio, como no se ha contestado a una representación muy fuerte ni a ninguna de otras dos que he hecho sucesivamente. Es un verdadero martirio servir así». La última frase es más que elocuente de la frustración del marinero vasco. Además, Churruca aboga por disponer de más palanquetas que balas rasas por cañón, ya que, según su propia experiencia, eran más utilizadas. Sin embargo, añade: «Pero veo que nada se resuelve y es doloroso que nos quedemos como estamos». Para terminar, le confiesa a su editor que tampoco se le ha permitido armar su navío con solo obuses en Alcázar y Castillo, desechando los pequeños cañones de 8 libras como deseaba, ya que estos, en una batalla contra navíos, eran totalmente inservibles. Así que asistiría a la batalla con los obuses, además de 6 cañones de 8 libras, que solo iban a embarazar la cubierta y ocupar unos hombres para nada. Le remitieron en aquella negativa al reglamento de artillado de navíos. A él, al hombre que estaba escribiendo un tratado de punterías de los más avanzados de la época, al marino que había investigado más que nadie el uso de la artillería naval. A Churruca todavía le humillaban de aquella forma. Finiquita la carta de esta manera: «He representado pero no se me hace caso. Soy, en fin, el último mono». Carta de 23 de agosto de 1805 a su hermano Julián. En esta misiva, Churruca le cuenta a su hermano Julián los pormenores del corto trayecto desde Ferrol a Cádiz. Tras la batalla de Finisterre del 22 de julio, Gravina y Villeneuve deciden poner rumbo a Cádiz. El teniente general español toma el mando de la escuadra española, entre los que se encuentra el San Juan Nepomuceno de Churruca. Aquella travesía le daría al marino vasco la oportunidad de probar su navío en el mar. En general, decía que el buque lo había hecho bien, aunque tumbaba extraordinariamente. También se quejaba de la mayor parte de su marinería, que era bisoña, pero aún así fue felicitado por los mandos españoles y franceses por su buen proceder en la navegación. En concreto, Gravina le aseguró que «Los franceses me miraban como una gran fortuna el tener en su escuadra un capitán como yo, y felicitándome de haberme elegido por cabeza de línea en su escuadra de observación». A pesar de las quejas en la preparación del San Juan, este había sido elegido como buque de observación de los que iban por delante de la escuadra para otear a posibles enemigos. Y eso solo lo hacían los buques más marineros. Es en el momento de recalar a Cádiz cuando Churruca, una vez más, se frustra ante tanta incompetencia, en este caso proveniente del vicealmirante Villeneuve, a quien, siguiendo la línea general de otros mandos españoles, no guardaba demasiado respeto, como se verá sobre todo en la última carta. «Si el señor francés hubiera sabido recalar a Cádiz, hubiéramos apresado una división inglesa de 4 navíos y 2 fragatas que estaban bloqueando este puerto cuando llegamos. Pero recaló mal, y la perseguimos inútilmente por no podérsele cortar la retirada a Gibraltar». En aquella ocasión, el navío de Churruca tiene la oportunidad de apresar una fragata británica de guerra que no había sido vista por la escuadra principal. Recordemos que el San Juan iba destacado en observación. Churruca estaba seguro de cortarla el paso antes de las 6 de la tarde, pero Villeneuve, que no quería sotaventarse de Cádiz, mandó retirarse al marino vasco. Este se hizo el desatendido, según sus propias palabras, pero Gravina le particularizó la señal a su navío y ya no pudo más que obedecer la orden o se hubiera metido en un buen lío. «Entonces no pude ya dispensarme de obedecer, y lo hice de malísima gana. No tanto por la presa que me quitaban, como porque yo quería ser el cebo de la escuadra inglesa, a fin de que por defender su fragata me atacasen y empeñarla así con toda la nuestra».
La clara inteligencia de Churruca iba más allá de conseguir un simple trofeo, sino que buscaba una batalla más general en la que los británicos, simplemente por inferioridad numérica, serían aplastados. Hubiera sido un buen golpe a la moral de los británicos, pero se perdió la ocasión, como tantas otras veces, por falta de arrojo en algunos mandos y su nula visión estratégica. Pero no sería la única oportunidad en la que el San Juan intentara apuntarse una presa, ya que antes de entrar en Cádiz, pude coger otra fragata inglesa. Si hubiera querido hacer su deber, una fragata francesa, que estaba en mejor posición que yo, a la que hice inútilmente varias señales, pero no me hizo caso. El enemigo estaba a Barlovento, yo a 4 leguas de la escuadra. Empecé a descubrir al anochecer 2 navíos que maniobraban a cortarme, y me fue preciso retirar. El brigadier no dejaba de sorprenderse de la buena fama que estaba teniendo entre los mandos españoles y franceses, por lo que él pensaba que había obrado mal. En la mar fui nombrado desde el primer día para escuadra ligera con otros 2 navíos franceses, sin dejar por eso de ser cabeza de línea de la escuadra de observación. Por consiguiente ando siempre lejos de la armada, visitando embarcaciones y dando caza a todo el mundo. Todos están asombrados de verme en movimiento continuo y haciendo los mayores esfuerzos de vela con un navío que tumba tanto. En fin, puedo decirte para tu satisfacción que cuando yo creía haberme manejado mal por la torpeza de mi gente, he adquirido una grande opinión en 8 días de mar y hecho el primer papel en la escuadra combinada. En una nueva misiva a José Espinosa y Tello del 13 de septiembre de 1805, Churruca se pone en contacto con su buen amigo, a quien le da las gracias por su colaboración. Le hace mención de las llaves de artillería que estaban en la Marina británica en uso desde hacía años y que la española estaba empezando a introducir. Estas llaves permitían un disparo más rápido y seguro que con el acostumbrado botafuego. Vuestra merced ha visto por el combate de 22 de julio en Finisterre cuán diferente es tirar con llaves. Y yo espero que la sorpresa de nuestros enemigos será mucho mayor cuando se les tire con presencia de la instrucción sobre punterías. Dios quiera que la estudien y observen todos. Los navíos españoles que combatieron en Finisterre llevaban las susodichas llaves de artillería, hecho que Gravina resaltó como uno de los motivos del buen hacer de sus artilleros en aquella ocasión. Churruca deseaba que su libro pudiera servir a la escuadra española en su mejor manejo de la artillería. Eso y la adopción de las llaves deberían, según él, notarse en un combate contra los británicos. En la anterior navegación de Ferrol a Cádiz, el navío San Juan Nepomuceno, como hemos visto, se había destacado en su labor como buque de observación. Aquellas idas y venidas constantes hacían que la tripulación, la mayoría bisoña, se tuviera que esforzar como si de una tripulación curtida se tratase, resistiéndose, por tanto, la disciplina en unos hombres que todavía no estaban acostumbrados a las penurias del trabajo en el mar. En la carta del 1 de octubre de 1805 a su hermano Julián, además de la noticia del motín, Cosme le pone a su hermano al día de los acontecimientos que no tardarían en precipitarse. La escuadra enemiga ha sido reforzada hasta 32 navíos, 8 de ellos de 3 puentes, con la llegada de los 2 Quijotes ingleses Nelson y Sidney Smith. Nosotros tenemos la orden de estar prontos a dar la vela en el momento que aquella se debilite por la separación de algunas fuerzas que se presume deben ir al Mediterráneo, no sé para dónde ni es fácil adivinarlo, pero creo que no se debilitarán a punto de que quedemos superiores, ni espero que salgamos hasta que algún temporal aleje o disperse a los bloqueadores. En una nueva carta, fechada el 11 de octubre, a tan solo 10 días de la batalla de Trafalgar, tenemos la última carta de Cosme a su hermano Julián, donde, una vez más, se hace palpable su pesimismo por lo que está por venir, tanto que suena más a un testamento y a una despedida final. En ella escribe asuntos muy interesantes sobre el estado de sus cuentas, ya que no recibía paga alguna, teniendo que encomendarse a la ayuda externa, algo que no debía ser plato de gusto para nadie, y menos para alguien como él. También hace un interesantísimo repaso a la escuadra combinada y sus problemas. Querido hermano, desde que salimos del Ferrol no pagan a nadie, ni aun las asignaciones, a pesar de estar declaradas en la clase del preste del soldado, de manera que les deben ya 4 meses, y no tienen ni esperanza de ver un real en mucho tiempo. Aquí nos deben también 4 meses de sueldo y no nos dan un ochavo. Sin embargo, de que nos hacen echar los bofes trabajando.
con que no puedo menos de agradecer mucho el que hayas libertado a Dolores por ahora de los apuros en que andaría para pagarte los 1.356 reales, que te los libraré yo luego que pueda. Entretanto, he encontrado en el Ferrol a un amigo rico que socorrerá a Dolores con cuanto necesite, y quedo tranquilo con haber asegurado ya su subsistencia decentemente. Estos son los trabajos de los que servimos al rey, que en ningún grado podemos contar sobre nuestros sueldos. Hace 3 días que, estando moviendo los navíos en el fondeadero para ordenarlos de modo que no pudieran ser atacados, nos sorprendió el general francés con la señal de prepararnos a dar la vela, sabiendo que las fuerzas enemigas del bloqueo eran muy superiores. Sin duda creyó encontrar oposición en los españoles para echarnos las cargas, pero Gravina repitió la señal a los suyos afirmándola con un cañonazo, con lo cual quedó burlada su esperanza y no verificó su bravata. Al día siguiente pidió junta de generales españoles con los franceses, manifestó la orden que tenía del emperador para salir a la primera oportunidad que se presentase, y se decidió que no estábamos en el caso. Parece que el objeto es entrar en el Mediterráneo, pero yo lo veo muy difícil, si los temporales del invierno no dispersan o debilitan las fuerzas enemigas. Lo cierto es que nosotros seguimos nuestros preparativos de defensa contra brulotes y toda otra tentativa, bien sea de bombardeo o de ataque que puedan emprender. Conozco los atrasos de Pascual, su situación y su buena voluntad, y lo que escribí no tenía más objeto que el de hacer conocer la mía. Adiós. 1000 abrazos a madre, Vicenta, Dominica, Juanola y niños. Mantente bueno y dispón de tu afectísimo hermano. Cosme Damián Churruca moría aquel 21 de octubre a bordo de su buque, el San Juan Nepomuceno, junto con un centenar de sus hombres. Aquel fatídico día para las armadas francesa y española, Villeneuve, con la línea aliada en formación desordenada, cometió un grave error al ordenar un viraje hacia Cádiz, transformando la vanguardia en retaguardia y sumiendo a la escuadra en el caos. El San Juan Nepomuceno, bajo el mando de Churruca, quedó en la retaguardia, enfrentando, junto con el Santísima Trinidad, lo peor del combate. A las 3 de la tarde, el navío había sufrido graves daños, 19 cañones inutilizados, severos impactos a ras de agua y completamente desarbolado. Churruca, herido mortalmente por una bala de cañón que le destrozó la pierna, pronunció su célebre frase: «Esto no es nada, siga el fuego». Pese a su valentía, el San Juan se rindió tras un heroico combate con 5 navíos enemigos, acumulando 100 muertos y 150 heridos. Su segundo, Fernando Moyúa, continuó la resistencia hasta caer en batalla, dejando al teniente de navío don Joaquín Núñez al mando. Finalmente, capituló ante el Dreadnought. Estos son los partes de guerra presentados. El primero por don Vicente Burugal. El navío San Juan arrió bandera a las 4 de la tarde o algo más, después de batirse al principio de la acción, que empezó a las 12:15 con 3 navíos y después hasta 6, uno de 3 puentes por la mura de babor, los demás por las aletas, habiéndose quedado durante el combate sin una verga, mastelero ni vela, muy pocos obenques, los guardianes faltos, la rueda de timón rota, los palos rendidos por 2 partes a lo menos, unos 14 cañones desmontados, destrozado el costado de babor, 4 o 5 balazos a flor de agua, comandante, segundo y un oficial muertos, 100 hombres de la tripulación y guarnición igualmente, unos 200 heridos y casi todos los oficiales lo mismo, levemente. Al momento de rendición fue marinado y después abandonado por haberse incendiado un cartucho de A24 en el entrepuente, lo que hizo tirar varios oficiales y gente al agua, que se salvó. Fue de nuevo marinado y llevado a Gibraltar a remolque por un navío con una fragata de escolta. Y ahora veremos el de Joaquín Núñez. Dicho navío era el cola de la línea y rompió el fuego a las 12:30 contra los navíos enemigos que arribados venían a atacar la retaguardia de nuestra escuadra. El combate se fue empeñando con más viveza a proporción que los enemigos se iban acercando, a los que llegaron a situarse a tiro de pistola en esta forma: un navío de 3 puentes para nuestra mura de babor, otro de igual clase para la aleta de igual banda y otro sencillo por la de estribor, sin contar otros 2 que también nos hicieron fuego, aunque no con tanto empeño. En estas circunstancias, como a las 3:30, me avisaron que subiese a encargarme del mando del navío por haber muerto el comandante y el segundo.
Lo verifiqué inmediatamente, y habiendo subido al alcázar, me encontré el navío en el estado más lastimoso. No obstante, continué la acción hasta después de la 4, a cuyo tiempo se hallaba el navío sin gobierno por haberse hecho pedazos la rueda del timón y cortados los varones, desarbolado de los masteleros, partida la verga mayor, acribillados los palos a balazos, cortada la mayor parte de sus jarcias, el trinquete hecho pedazos, desmontados e inutilizados hasta 15 cañones y varios balazos a flor de agua en el costado de babor. En tan críticas circunstancias, convoqué los oficiales para tratar del partido que se debía tomar, y cerciorados del deplorable estado del buque y de las fuerzas tan superiores que nos batían impunemente, después de largo rato, por la falta de gobierno de nuestro navío y sin esperanzas de ser socorridos inmediatamente, fueron de parecer de que debíamos arriar la bandera, lo que mandé verificar porque se hallaba bien a cubierto el honor de las armas de su majestad, y que cuanto se hiciese no sería más que un infructuoso sacrificio de unos soldados que con tanto valor se habían conducido durante la acción y que habían tenido la suerte de sobrevivir a tantos compañeros suyos que fueron víctimas de la superioridad del enemigo. No puedo hacer un detalle de todas las averías ni dar una noticia circunstanciada de los muertos y heridos que hubo durante la acción por haber pasado a bordo del navío Dreadnought luego que éste nos marinó. Pero por las noticias que me dieron inmediatamente después del combate, los oficiales encargados de los puestos, infiero que el número de los primeros ascendía a 100 hombres y el de los segundos a 150, debiendo contarse entre los primeros el comandante del navío y brigadier de la Real Armada, don Cosme Churruca, el capitán de fragata Benito Bermúdez de Castro, y entre los segundos el alférez de artillería de ejército José Cabezas y el guardia marina José Bustillo. Además salieron contusos la mayor parte de los oficiales. El respeto de los ingleses por Churruca quedó patente durante los años de cautiverio del navío. La cámara que había ocupado el brigadier fue señalada con una placa con su nombre, y los oficiales británicos se descubrían al ingresar en ella. El San Juan Nepomuceno, rebautizado como San Juan, fue utilizado para recepciones oficiales hasta 1808, antes de ser desguazado en 1818.